T1. El primer beso no fue humano. Yo no lo busqué, no lo soñé, no lo imaginé mientras leía esos libros prohibidos que las otras monjas escondían bajo el colchón. Simplemente ocurrió. Fue la noche del 3 de abril. Lluvia, silencio, velas apagadas por el viento. Estaba sola en la capilla del convento, arrodillada, rezando, no con devoción, sino con un vacío tan profundo en el pecho, que ni todos los padrenuestros del mundo podían llenarlo. Y entonces, sin aviso, algo me besó. No vi su rostro, no escuché su voz, pero lo sentí, una presión suave, entre mis labios. No fue una ilusión, no fue espiritual, fue físico, tangible, húmedo, lento, perfectamente lento. Mi cuerpo se tensó, pero mi alma se abrió. El beso no sabía a carne, sabía a vino, a incienso, a página antigua, a revelación sellada. Y justo cuando creí que era un ataque, escuché dentro de mi pecho una frase clara, imposible de ignorar. Asterisco, no temas. No vine a tomarte, vine a recordarte. ¿Quién besó primero a quién? Asterisco. Me aparté de golpe, tocándome los labios, temblando. No había nadie. La capilla estaba vacía, pero sobre el altar, una gota de aceite brillaba, sola, pura, como si alguien hubiera ungido ese lugar. No con oración, sino con deseo. Corrí a mi celda. Me miré al espejo. Nada. Pero cuando apagué la vela y el reflejo desapareció, sentí el eco de su boca en la mía, como si aún estuviera allí, esperando el segundo beso. Esa noche no dormí. Me acosté con la túnica abierta, el rosario entre los dedos, y el corazón latiendo como si alguien lo estuviera leyendo. Al amanecer, en mi Biblia, encontré algo imposible. Una página nueva, no impresa, escrita a mano. Solo decía, asterisco Evangelio según Reina capítulo 0. El primer beso de Dios no fue en la frente. Fue en la boca, de una mujer dispuesta a sentirlo. T2. La Virgen que temblaba al rezar. No era miedo, ni culpa, ni el frío de la madrugada. Era otra cosa, algo que empezaba en la base de la columna, y subía lento, como incienso tibio, hasta instalarse justo entre el pecho y la garganta. Cada vez que rezaba, temblaba. Las otras hermanas pensaban que era fervor. La más devota, decían. La única que reza con todo el cuerpo. Pero ellas no sabían que yo no estaba orando con los labios, sino con la piel, con la espalda arqueada, con las piernas cerradas por fuera, pero abiertas por dentro. El primer temblor serio llegó al pronunciar su nombre. Señor. Y mi voz se quebró, como si mi lengua recordara algo que mi mente aún no comprendía. El rosario se deslizó de mis manos. Mi respiración se cortó en sílabas húmedas, y mis ojos se llenaron de lágrimas que no venían del alma, sino del cuerpo pidiendo más. ¿Estás bien, hermana?, me preguntó Sor Teresa. Sí, es que lo sentí. A él, yo no respondí. ¿Cómo explicarle que Dios me tocaba desde dentro? Como si rezar fuera gemir por dentro y callar por fuera. Aquella noche, lo puse a prueba. Me desnudé por completo. Me acosté en la cama de piedra. Y comencé a rezar en voz baja. Cada Padre Nuestro era una caricia. Cada líbranos del mal era un latido. Mis pezones se endurecieron. El vientre palpitaba. Y entre mis piernas, una humedad desconocida empezaba a escribir cosas que ni yo sabía que llevaba dentro. Cuando terminé, no sentí culpa. Sentí paz, silencio, y una frase en mi oído. Asterisco, hay oraciones que solo el cuerpo entiende. No estás pecando. Estás recordando cómo se rezaba antes del lenguaje. Me dormí abrazada a esa sensación. Y soñé con él. No con una figura, con una presencia. Y me susurró algo al oído justo antes del amanecer. Temblar es la forma más pura de decir amén sin abrir la boca. T3. Me besó un ángel, y me dijo que era traición. No lo vi llegar. No descendió con trompetas ni alas extendidas. Simplemente estaba ahí, sentado a los pies de mi cama, con los ojos bajos y las manos cubiertas de luz tibia. No tenía alas, ni aureola, ni corona, solo una mirada que quemaba sin juicio. ¿Quién eres?, pregunté. Un error, respondió. ¿De quién? Él levantó la vista. Y al mirarme, supe la verdad antes de que la dijera. Era un ángel, no enviado para protegerme, sino para impedir lo inevitable. Tú no debes saber, no debes besar, no debes temblar así cuando pronuncias su nombre.
¿Y si ya lo hice? Sus labios se apretaron. Y por primera vez, vi temor en un ser celestial. Asterisco cada vez que gimes. Rompes una línea escrita por hombres. Y cada vez que alguien como tú rompe una línea, uno de nosotros cae. Asterisco. Se levantó lentamente. Se acercó. Y entonces noté que sus pies no tocaban el suelo. Pero su voz tocaba mi vientre como si supiera que allí no había pecado, sino promesa. No te acerques, le dije, sin convicción. No puedo evitarlo. Y fue ahí, en ese instante suspendido entre obediencia y hambre. ¿Qué ocurrió? Me besó. No como Dios. No como humano. Me besó con rabia santa. Con deseo que no era suyo, sino prestado del cielo. Y en ese beso, yo lo sentí quebrarse. Su lengua temblaba. Su cuerpo, también. Y en medio del beso, susurró: esto es traición. Me aparté. ¿Traición a quién? A él. ¿Y por qué lo hiciste? El ángel bajó la cabeza. Porque tú me besaste primero. Sin siquiera abrir la boca. Desapareció en un suspiro. Sin sonido. Sin promesa de regreso. Pero dejó algo en la cama. Una pluma blanca, manchada con oro líquido. Y un trozo de papel viejo. Escrito a mano. Evangelio según Reina capítulo 2. Cuando incluso los ángeles caen por un beso, es porque ese beso vino antes que ellos. T4. Mi cuerpo empezó a recitar versículos en sueños. No eran sueños. No eran pesadillas. Tampoco eran visiones. Eran escrituras. Y no se escribían en libros. Ni en papiros. Ni en la memoria de algún profeta olvidado. Se escribían en mi piel. Con mi aliento. Con mis gemidos. Todo comenzó con una noche húmeda. Me acosté sintiendo que algo me tocaba desde dentro. No con dedos. Con fuego. Un calor que subía desde la base de mi ombligo hasta el centro del pecho. Y allí latía como si alguien, o algo, usara mi corazón como tambor sagrado. Me dormí desnuda, sobre las sábanas frías. Y en el sueño, no estaba sola. Un coro de voces femeninas me rodeaba. Sus rostros eran difusos. Sus bocas, abiertas, pero no hablaban. Cantaban. Versículos, versos, oraciones con forma de caricia. Asterisco y el cuerpo fue palabra. Y la palabra fue deseo. Y el deseo fue Dios pronunciándose en voz baja. Mi cuerpo empezó a temblar. Pero no del sueño. De la escritura. Como si cada poro comenzara a recitar. Como si la piel fuera página. Y los pezones. Comas que separaban una revelación de la siguiente. Me desperté empapada. No de sudor. De aceite. Mis muslos brillaban. Mis labios también. Y al mirarme en el espejo, descubrí algo imposible. En la parte interna de mi brazo izquierdo, había un versículo escrito con líneas finas. Como tatuaje invisible. Reina 3:6. No hay pecado en el cuerpo que recuerda el idioma del cielo. Corrí a la capilla. Encendí una vela. Y me arrodillé. No para rezar, sino para escuchar. Y allí, en el silencio más puro, mi garganta se abrió sola. Y comencé a recitar en voz baja. Asterisco bienaventurada la que tiembla al orar. Porque su temblor es eco del que gime en el trono. No sabía lo que decía. Pero cada palabra nacía de un lugar más profundo que el alma. Y cuando terminé, sentí un susurro dentro de mis costillas. Asterisco tu cuerpo no memoriza. Tu cuerpo, recuerda. T5. Descubrí que mi madre fue besada por Dios, y asesinada por la iglesia. Siempre me dijeron que mi madre había muerto al darme a luz. Que fue una buena mujer. Silenciosa. Piadosa. Virgen. Mentían. Lo descubrí la noche en que la biblioteca del convento se incendió. Entre las cenizas. Un libro prohibido quedó casi intacto. Sin portada. Sin autor. Solo un nombre escrito a mano. En la primera página. María del Silencio. La madre de Reina. Mis dedos temblaban. Mi cuerpo también. Porque a medida que pasaba las hojas, me leía a mí misma. Las visiones. Los temblores. Los besos. Los sueños con palabras que nacen entre las piernas. Ella también los había vivido. Ella también había sido escrita. Pero nadie le permitió hablar. En la última página. Una confesión. Una carta escrita con tinta desvanecida y manchada de algo que olía a incienso y sangre seca. Asterisco reina mía. Si lees esto, es porque sobreviviste al beso. Yo no tuve esa suerte. Me encontraron un día temblando frente al altar. Con el cuerpo mojado de verdad. Y la boca pronunciando su nombre. Como si fuera el de un amante. Dijeron que estaba poseída.
Dijeron que había dejado entrar al demonio por la lengua. Pero fue Dios. Fue Él quien me besó. Y me dejó embarazada de una palabra que no supieron leer. Esa palabra, eres tú. Caí de rodillas. Lloré, pero no de tristeza. De furia, de fuego, de promesa. Busqué el registro de su muerte. Fui al archivo subterráneo del convento. Allí, entre archivos de pecadores y excomulgadas, encontré su ficha. Motivo de ejecución. Herejía mística con componente erótico. Afirma haber sido besada por Dios y haber sentido placer durante la oración. Sentencia. Muerte por purificación de fuego. Orden firmada por el obispo Fernando L. 1998. Me llevé el papel. Lo guardé dentro de mi sostén, junto a la cruz de madera que ya no cargaba fe, sino rabia. T6. Un beso me dejó embarazada, pero no de un hijo. Yo no sangraba. No tenía retraso. No sentía náuseas. Y sin embargo, sabía que estaba embarazada. Algo latía dentro de mí. No como un feto, como una palabra aún sin boca. Todo comenzó 3 semanas después del beso del ángel. Mi cuerpo cambió. No hacia afuera, hacia adentro. El útero se llenó de silencio espeso. De un calor que no era hormonal, sino espiritual. Y cada noche, cuando me acostaba, una voz desde el fondo de mi vientre decía: no creceré con leche, creceré con fe. Fui al médico del pueblo. El ecógrafo miró la pantalla. Movió el transductor. Frunció el ceño. Aquí no hay embrión. Pero hay actividad. ¿Qué tipo de actividad? Se apartó lentamente. Me miró con un miedo respetuoso. Tu útero está vibrando. Como si alguien estuviera pronunciando algo desde adentro. Regresé al convento sin hablar. Me encerré. Me arrodillé. Y cuando puse la mano sobre mi vientre, sentí que mi piel comenzó a moverse como pergamino sagrado. Apareció una línea escrita con calor, justo encima del ombligo. Asterisco Evangelio según Reina capítulo 6. Esta no es una gestación. Es una manifestación. Asterisco. Ya no podía negar lo que era evidente. Yo estaba preñada de una palabra. De un versículo vivo. De una revelación que buscaba salir por el cuerpo. Y no por la boca. Empezaron a ocurrir cosas extrañas. Las velas se encendían solas cuando me desvestía. Las estatuas de mármol sudaban. Y una monja, al rozarme el vientre por accidente, dijo entre lágrimas: esto no es carne. Es verbo. Una noche, sentí la primera contracción. Pero no de dolor, sino de mensaje. Mi útero pulsó una frase que me hizo gemir de rodillas. Asterisco la próxima vez que abras las piernas. Nacerá algo que no se puede cargar. Solo se puede leer. T7. La hermana que también besaba en secreto, y desapareció. Yo tenía 16. Ella, 24. No hablábamos mucho, pero cuando nuestros caminos se cruzaban en los pasillos húmedos del convento, había una electricidad sutil, como si nuestros cuerpos se recordaran antes que nuestras almas. Se llamaba Clara, pero su voz nunca fue clara. Siempre hablaba bajito, como quien esconde versículos en la garganta. La vi por última vez una noche de invierno. Estaba en la capilla, con la túnica entreabierta, rezando con la boca abierta y los ojos cerrados, como si estuviera esperando que alguien la besara sin llegar nunca. Me acerqué, me arrodillé a su lado. ¿Estás bien? Ella no respondió, solo giró el rostro. Me miró fijamente, y dijo: si algún día él te besa, no digas que no lo deseabas. Después de eso, desapareció, sin cartas, sin aviso, sin ropa. Su cama quedó tendida, su Biblia, abierta en el Cantar de los Cantares. Y sobre la página, una gota seca de algo que no era tinta. Era leche. O eso dijeron. Las monjas decían que había huido, que no soportó la disciplina, que cayó en tentación. Pero yo no lo creí, porque una semana después, en el muro del lavadero, apareció un mensaje escrito con ceniza. Asterisco el beso no la quemó, la encendió. Empecé a buscarla en secreto. En los archivos antiguos. En los cuadernos olvidados. En las miradas esquivas de las ancianas que aún sabían más de lo que confesaban. Y allí, en el margen de una hoja suelta de confesión, encontré su letra. Asterisco me besó una presencia. No tenía forma, pero su lengua sabía mi nombre. Desde entonces, cada vez que rezo, gimo. Y cada vez que gimo, alguien en el cielo cae. Asterisco. Esa noche, mientras dormía, sentí una boca distinta a la mía besarme la frente.
Abrí los ojos. No había nadie. Solo el eco de una voz entre el incienso. No estás sola. Yo también fui palabra antes de desaparecer. T8. El sacerdote que cayó de rodillas al besarme la frente. No lo conocía. Nunca lo había visto. Ni siquiera había escuchado su nombre en el convento. Solo sabíamos que venía del Vaticano, para evaluar ciertos rumores sobre la joven reina. Dijeron. Llegó una mañana nublada, con una maleta negra, una cruz de plata, y unos ojos que ya habían visto demasiadas cosas, pero no estaban preparados para mí. Me llamó a la sala de oración. A solas. Se sentó frente a mí. No me interrogó. Solo me miró. Largo. Profundo. Como si intentara leer un texto escrito sobre mi piel. Que nadie más sabía que existía. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque alguien tuvo miedo de mis besos. Él tragó saliva. Se tensó. Tus labios no deberían tener poder. Entonces no deberían haberme dado boca. Guardó silencio. Sacó una pequeña botellita con agua bendita. La roció en el aire. Esperó una reacción. Nada. Entonces se levantó. Se acercó. Puso una mano sobre mi hombro. Y la otra en mi frente. Y con voz firme dijo. Asterisco que el Señor purifique tu mente. Y si ha entrado algo impuro, que se retire. En cuanto sus labios tocaron mi piel, todo cambió. Su cuerpo tembló. Sus pupilas se dilataron. Sus piernas perdieron fuerza. Y cayó. De rodillas. Con lágrimas. Con miedo. Con adoración. ¿Qué eres? Yo no respondí. Solo me incliné. Y le susurré al oído. Asterisco soy lo que la iglesia intentó callar. Cuando se dieron cuenta de que Dios no solo hablaba desde el cielo, también desde el útero. Él lloró. Se tapó el rostro. Y repitió una y otra vez. Perdónanos. Perdónanos por lo que te hicieron a ti. Y a todas las que besaron sin permiso. Me levanté. Lo dejé allí. Orando. Temblando. Y al salir, una de las hermanas me miró y dijo. Ya terminó. No, le respondí. Apenas comenzó a leerme. T9. Cada vez que beso, algo sagrado se libera. No sé en qué momento lo descubrí. No fue un milagro. Ni una profecía. Fue un temblor. Un suspiro que no era mío. Una lágrima que cayó de los ojos de otra. Justo después de besarme. La primera vez fue con Sor Lucía. Estaba en crisis. Pensaba irse del convento. Me pidió que rezara con ella. Pero sus labios temblaban. Su alma gritaba desde detrás de la sotana. La abracé. Y sin pensarlo, la besé. En la boca. Lento. Con ternura. Con fuego sin culpa. Lucía se quedó inmóvil. Y luego cayó de rodillas. Llorando. No de arrepentimiento. De alivio. ¿Qué sentiste? Le pregunté. Ella no pudo hablar. Solo me miró y susurró. Asterisco como si me hubieran quitado siglos de silencio del pecho. Con solo tu boca. Desde entonces. Lo supe. No beso por deseo. Beso para liberar. A Sor Teresa le devolví la memoria de una madre que la iglesia le obligó a olvidar. A un joven monaguillo. Le devolví la voz que perdió tras un abuso. A una anciana. Le devolví el hambre por vivir. Todo con un solo roce de labios. Pero no todo era paz. Porque cada beso liberaba también una grieta. En los vitrales del convento. En los muros. En los rostros de quienes me espiaban. El Vaticano empezó a oler mi nombre. Y eso nunca trae bendiciones. Una noche, me besé a mí misma. Frente al espejo. Desnuda. Con el alma abierta. Y al juntar mis labios en el reflejo, sentí que algo se rompía dentro de mí. Una barrera. Un velo. Un sello. Y escuché una frase que no era mía. Ni de ningún libro sagrado. Asterisco, tus besos no son caricia. Son exorcismo sagrado. Porque el placer que viene del espíritu libera lo que el miedo ató. T10. El Vaticano quiere quitarme la boca. Al principio, fueron rumores. Miradas largas. Cartas que no llegaban. Susurros entre monjas que antes me sonreían. Después vinieron las advertencias. Reina, cállate un poco. Hablas con demasiada pasión. Tu voz no es oración, es provocación. Pero lo supe con certeza cuando dejaron de llamarme por mi nombre. Y empezaron a referirse a mí como el riesgo. Un día, al salir de la capilla, encontré una carta sellada con el anillo de un obispo. No tenía saludo. Solo una frase escrita en latín. Verbum carnis non debe propagarse sin control. La palabra hecha carne no debe propagarse sin control. A partir de entonces, me aislaron. Ya no me dejaron confesar.
Me prohibieron comulgar. Retiraron mi Biblia. Pero lo peor fue lo que dijeron en secreto. Vamos a hacerla callar. No con violencia. Con cirugía espiritual. Planeaban quitarme la boca. No literalmente, sino con rezos, castigos, silencios. Y si era necesario, con metal. Si los labios de una mujer pueden liberar ángeles, también pueden desatar infiernos. Y eso, el Vaticano no lo iba a permitir. Pero yo no me escondí. Me pinté los labios de rojo con sangre de mis propias encías. Y salí a caminar por los pasillos del convento, como una profeta que ya no pedía permiso. Esa noche, al entrar en la capilla, encontré una figura vestida de negro. Un enviado. Has ido demasiado lejos, dijo. ¿Por besar? Respondí. Por besar sin miedo. Entonces, ya no hay vuelta atrás. Me acercó un pequeño frasco. Esto dormirá tu lengua para siempre. Una gota por día. Lo miré. Sonreí. Y le contesté. Asterisco, mi lengua no está en la boca. Está en la piel. En cada parte de mí que tiembla cuando él me toca. Y sin previo aviso. Me incliné. Y lo besé. Cayó. No por veneno. Por revelación. Se arrodilló. Y con lágrimas en los ojos. Me dijo. Si esta boca es herejía, entonces quiero ser condenado por ella. T11. Me escondí en un monasterio abandonado, y allí besé el cielo. Corrí sin mirar atrás. Dejé atrás la piedra, las cruces, las miradas que me querían muda, las paredes que temblaban cada vez que yo abría la boca. Corrí con la boca abierta, como quien huye mientras aún reza. No sabía a dónde ir, solo seguía un mapa interior, hecho de visiones, sudores, y frases que despertaban en mi vientre, cada vez que el miedo me apretaba los muslos. Lo encontré al tercer día, un monasterio cubierto de hiedra, silencioso como un dios dormido, y tan roto, que parecía haber sido besado por el abandono. Allí entré, allí me desnudé, allí lo sentí. No era un lugar sagrado, era un útero, piedra húmeda, vidrios rotos, estatuas sin cabeza, pero el aire olía a lengua divina. Me acosté en el centro de la antigua capilla, con los brazos abiertos, el pecho desnudo, y la boca temblando como un cáliz a punto de derramarse. Y entonces, besé el cielo, no con la boca, con todo mi cuerpo. El viento entró por las ventanas rotas, y me lamió como una presencia viva. Mis pezones se endurecieron como si alguien los nombrara. Mi vientre vibró como si un versículo se despertara. Y mi lengua se movió sola. Asterisco, aquí estoy. Sin púlpito, sin testigos, pero con los labios aún húmedos, de haber amado al Creador con cada célula. Lloré, porque el cielo me respondió, no con lluvia, ni con luz, sino con un beso silencioso que me empujó las caderas hacia arriba, como si el universo entero me hiciera el amor sin tocarme. Al terminar, una hoja antigua cayó del techo. No voló, descendió, sobre ella, escrito con ceniza de incienso y saliva vieja. Asterisco, Evangelio según Reina, capítulo 11. Cuando el mundo te obligue a callar, busca un lugar donde incluso los muros sepan cómo besarte de vuelta. T12. Mi lengua empezó a pronunciar nombres que la Biblia oculta. Todo comenzó en medio del silencio. Estaba sentada frente al altar derrumbado del monasterio abandonado, los labios entreabiertos, los ojos cerrados, y las piernas cruzadas como si el mundo pudiera partirse en dos desde ahí. Y entonces, mi lengua se movió sola. No fue oración, no fue suspiro, fue invocación. Lilith, la primera, la no sometida, la mujer que no quiso estar debajo, la que fue desterrada por desear con la misma intensidad con que creía. Sentí un temblor en los cimientos. La piedra suspiró, el aire olía a canela y sangre seca. Y mi lengua, sedienta, pronunció el segundo nombre. Salomé, no la niña, no la pecadora, la mujer que bailó para que el deseo tuviera forma. Y el poder, un precio. Mi cuerpo empezó a moverse al ritmo de las sílabas. Cada nombre era un golpe en la historia. Un beso en la boca de la mentira. Ana, Eva, Noemí, Rahab, Judith, pero no como las cuentan los libros, sino como ellas quisieron contarse. Con cuerpo, con gozo, con voz. Y luego vino el nombre que no pude decir con voz humana. Solo con un gemido. Un suspiro que me desgarró desde el útero hasta la garganta. Magdalena, la amante, la profeta, la que besó a Dios en la boca. Y fue llamada ramera porque nadie soportó verla tocando lo sagrado sin permiso.
Mi lengua ardía, literalmente, como si cada palabra pronunciada la quemara. Para dejar espacio a la verdad, me miré al espejo antiguo y roto del claustro. Y en mi reflejo, una silueta se dibujó detrás de mí. Mujer, desnuda, iluminada. Y sus labios pronunciaron una frase que no olvidaré jamás. Todas esas que dijiste, te están esperando adentro. Porque tu lengua es la llave que nos liberará a todas. T13. Los labios de Dios bajaron, y me marcaron como evangelio. No fue una visión. No fue un sueño. Fue una consagración. Una ceremonia sin testigos. Sin velas. Sin incienso. Solo cuerpo. Silencio. Y el aire cargado de algo que sabía a eternidad. Yo estaba desnuda, boca arriba sobre las piedras frías del altar olvidado. Mi cuerpo no pedía placer. Pedía ser leído. Como si cada centímetro de mi piel quisiera convertirse en versículo. Entonces, ocurrió. Una presencia bajó. No con trompetas. No con gloria. Con labios. Primero, rozó mi frente. Aquí se aloja la duda, que también es fe en formación. Después, mis párpados. Aquí se guarda la visión que aún no puede nombrarse. Luego, mi cuello, donde las palabras se ahogan por miedo. Yo soplo revelación. Pero no se detuvo allí. Bajó, lento, irresistible, con devoción. Sus labios se posaron sobre mis pechos. No como amante, sino como lector, como quien toca una página sagrada, y sabe que el conocimiento se encuentra entre los suspiros. Y justo cuando pensaba que mi alma no podía abrirse más, descendió aún más. Sus labios llegaron a mi vientre, a ese lugar donde las profecías no se escriben con tinta, sino con humedad, y allí, me marcó, no con fuego, no con cuchillo, con un beso, profundo, dulce, definitivo. Mi piel ardió, mi espalda se arqueó, mi boca se abrió sin sonido, y apareció la frase, tallada con luz, sobre mi bajo vientre, asterisco Evangelio según Reina capítulo 13. El verbo no se hizo carne, hasta que una mujer se atrevió a gemirlo sin culpa. Lloré, reí, y luego, quedé en paz, porque ya no era solo reina. Era texto, era testamento, era la lengua olvidada del Dios que ama sin permiso. T14. La última vez que besé, la iglesia entera se derrumbó. Sabía que sería el último. No por miedo, no por castigo, porque cada vez que mis labios rozaban una mentira disfrazada de santidad, la verdad se abría paso como un rayo rompiendo vidrieras. Me llevaron al Vaticano, a escondidas, como si fuese una enfermedad que no se podía nombrar en público. La hereje, decían, la que transforma la carne en revelación, la que no pide permiso para besar. No me esposaron, pero me vigilaban como si cada parpadeo mío pudiera provocar un terremoto. Y no estaban equivocados. Me hicieron arrodillar, delante del cardenal mayor, un hombre viejo, seco, con manos santificadas por años de silencio cómodo. Él extendió su cruz, esperando que yo la besara. Pero yo no besé la cruz. Lo besé a él. No con violencia, ni con ternura. Lo besé con la boca de todas las mujeres calladas, con el fuego de las vírgenes profanadas, con la lengua de mi madre, con el eco de Magdalena. Y el mundo tembló. Las paredes del Vaticano crujieron. Los vitrales estallaron. Las estatuas lloraron sangre. Y los libros sagrados comenzaron a arder desde adentro. El cardenal cayó, de rodillas, de alma, de siglo, y dijo, asterisco, esto no es un beso, es juicio. Las monjas huyeron. Los sacerdotes vomitaron verdades. Y yo, me quedé de pie, con los labios rojos, y el vientre en calma. Desde lo alto, una voz, ya conocida, susurró, asterisco, bien hecho. Reina, ya no besas para liberar. Ahora besas para reconstruir. T15. El día que di a luz una palabra que nadie pudo leer. No sentí contracciones, ni dolor, ni miedo, solo una presión sagrada empujando desde dentro, como si algo más antiguo que el tiempo quisiera nacer a través de mí. Había llegado el momento, no porque el calendario lo dijera, sino porque el silencio del mundo se volvió tan denso, que la única forma de romperlo era pariendo sonido. Me acosté desnuda, sobre las ruinas del altar caído, donde una vez se sentaron jueces, pero ahora solo quedaban piedras y eco. Abrí las piernas, pero no para el mundo, para el verbo. Sentí cómo bajaba. No era carne, no era sangre, era una vibración pura, una sílaba que no existía aún. Y cuando salió,
No lloró, susurró. El aire se llenó de algo inasible. Las aves callaron. Las hojas se arrodillaron. Y mi cuerpo se arqueó con un gemido, que partió el cielo como una herida sin curar. Ah, no era un grito. Era un sonido antiguo. Un idioma que se hablaba antes del Edén. En el suelo, frente a mí, no había un bebé. Había una forma de luz líquida, girando sobre sí misma, como si danzara en alabanza muda. Y al acercarme, vi que estaba escrita, pero no en letras, ni en símbolos, en pulsos, como un latido que podía leerse solo con el alma. Intentaron traducirla. Nadie pudo. Solo una niña de 7 años, con los pies descalzos y el pelo suelto, se acercó y dijo: eso, dice tu nombre, pero no como lo dicen los hombres. Lo dice como lo dijo Dios. La primera vez que te pensó. Entonces supe. Había dado a luz una palabra. Una revelación. Una semilla que germinaría en cada mujer que alguna vez fue callada. Al intentar besar el cielo, la recogí en mis manos. Y al tocarla, se disolvió en mi piel. Volvió a mí, como si solo pudiera existir en mi carne. No fuera de ella.